Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar y estrenada en 2001, es una película que dejó una huella imborrable en el cine. Considerada un clásico moderno del género de terror, este thriller gótico logró cautivar tanto al público como a la crítica gracias a su trama envolvente, su atmósfera asfixiante y las extraordinarias interpretaciones de su elenco, en especial la de Nicole Kidman. La película comienza con una escena icónica en la que Grace lee un cuento a sus hijos. La secuencia inicia con la frase: Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Ahora, niños, ¿están sentados cómodamente? Entonces comenzaré. Esta frase no es un simple inicio, sino un claro homenaje a Listen with Mother, un popular programa de radio británico emitido por la BBC entre 1950 y 1982. Cada episodio del programa comenzaba con estas mismas palabras, convirtiéndose en un símbolo reconfortante para generaciones de niños. Cuando Alejandro Amenábar comenzó a trabajar en Los Otros, la película era muy diferente a la que conocemos hoy. El guión original, escrito en español, estaba ambientado en el sur de Chile, el país natal del director. Amenábar, nacido en Chile pero criado en España desde niño, buscaba mantener un vínculo con sus raíces chilenas. Sin embargo, los productores vieron que la historia tendría un mayor atractivo universal si se desarrollaba en un entorno más tradicional para un relato de fantasmas. Así, el escenario cambió de Chile a las Islas del Canal, un archipiélago británico cercano a Normandía. Este cambio no solo fue geográfico, sino también cultural. Las Islas del Canal, con su fuerte tradición católica y su historia de ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionaron un contexto ideal para reforzar la simbología religiosa presente en el guión. Esta nueva ambientación aportó mayor profundidad a la trama y a la dinámica de los personajes, situando la historia en un periodo histórico cargado de tensiones y contrastes. Durante la preproducción de Los Otros, Nicole Kidman enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera. El papel de Grace, una madre atormentada por fantasmas y oscuros secretos, terminó afectándola profundamente, provocándole pesadillas recurrentes y un gran malestar psicológico. En un punto, la intensidad emocional del personaje se volvió tan abrumadora que Kidman decidió abandonar el proyecto. No quería seguir con la película porque no podía manejar esas emociones, confesó en una entrevista. El tema central de la historia, que incluía el asesinato de sus propios hijos, le resultaba especialmente perturbador y hacía difícil sumergirse en ese mundo oscuro. Sin embargo, Alejandro Amenábar y el equipo de producción lograron convencerla de continuar, brindándole apoyo emocional y ayudándola a sobrellevar el peso del personaje. Kidman retomó el rodaje y entregó una de las actuaciones más memorables de su carrera. Al finalizar, confesó sentirse aliviada de dejar atrás a Grace, describiendo la experiencia como una de las más difíciles pero también gratificantes de su vida. Un cambio clave en la producción de Los Otros fue la participación de Tom Cruise. Después de ver Abre los ojos en el Festival de Sundance, Cruise quedó tan impresionado con el trabajo de Alejandro Amenábar que adquirió los derechos para un remake en Hollywood, que terminó siendo Vanilla Sky. Aunque Amenábar no estuvo involucrado en esa versión, esta conexión con Cruise resultó crucial para su futuro. Al leer el guión de Los Otros, Cruise reconoció su potencial de inmediato y se ofreció como productor, con la condición de que la película se realizara en inglés. Para Amenábar, que hasta entonces solo había trabajado en español, era un desafío enorme, pero también una oportunidad única para colaborar con estrellas como Tom Cruise y Nicole Kidman y llevar su cine a un público internacional. Aceptó el reto de dirigir en inglés, consciente de que esto ampliaría el alcance del filme y marcaría el inicio de su proyección global. Aunque Los Otros está ambientada en las Islas del Canal, gran parte del rodaje se llevó a cabo en España, el país de adopción de Alejandro Amenábar. Tras trasladar la historia de Chile a Inglaterra, el director insistió en filmar en España por razones logísticas, presupuestarias y para mantener un vínculo personal con el proyecto. La locación principal fue el Palacio de los Hornillos, en Cantabria, una majestuosa construcción de 1904 con arquitectura de estilo victoriano, perfecta para la atmósfera gótica de la película. Las escenas exteriores con niebla se rodaron en los jardines de Penshurst Place, en Kent, pero la mayoría de los exteriores se filmaron en los alrededores del Palacio de los Hornillos, utilizando niebla artificial para recrear la ambientación sombría de la historia. A pesar de haber sido rodada en España, la película logra una autenticidad tal que parece una producción británica. Uno de los momentos más inquietantes de la película ocurre cuando Grace descubre un álbum de fotografías de personas que parecen estar dormidas, pero que en realidad están muertas. La señora Mills, el ama de llaves, le explica que se trata de fotografías post-mortem, una práctica común en el siglo XIX, especialmente en la era victoriana. En aquel tiempo, la fotografía era costosa y estas imágenes a menudo representaban el único recuerdo visual de un ser querido fallecido, en especial en épocas de alta mortalidad infantil.
Los difuntos eran retratados en poses que simulaban la vida, como si estuvieran dormidos o sentados con objetos personales. Este ritual, macabro pero cargado de afecto, reflejaba una manera de procesar el duelo y mantener viva la memoria de los seres queridos en una época donde la muerte era una presencia constante. La escena en la película no solo evoca esta práctica histórica, sino que también añade una capa extra de misterio y horror a la narrativa. Otro elemento que contribuyó a hacer de Los Otros una película inolvidable fue el contexto personal que rodeaba a sus protagonistas principales, Nicole Kidman y Tom Cruise. En aquel entonces, Cruise y Kidman eran una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Sin embargo, durante el rodaje, su relación comenzó a deteriorarse. La noticia de su separación se hizo pública en febrero de 2001, mientras el filme aún estaba en fase de postproducción, y su divorcio se finalizó apenas 2 días antes del estreno de la película en Estados Unidos, el 8 de agosto de 2001. A pesar de la tormenta personal, ambos actores mantuvieron una profesionalidad impecable. Nicole Kidman, en particular, fue elogiada por su entrega al papel de Grace, incluso mientras atravesaba un momento emocionalmente difícil. Tom Cruise, en su rol de productor ejecutivo, continuó apoyando plenamente el proyecto, demostrando que su compromiso con la película iba más allá de su situación personal. Su aparición conjunta en el estreno en Los Ángeles fue una clara señal de que no permitirían que su vida privada interfiriera con el éxito de Los Otros. Alejandro Amenábar, conocido por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para generar tensión, utilizó una técnica particular para sumergir a los jóvenes actores, Alakina Mann y James Bentley, en el estado de ánimo adecuado para las escenas más aterradoras. El director solía reproducir música inquietante en momentos inesperados, cuando los niños no lo anticipaban. Esta táctica los tomaba por sorpresa y los colocaba en un estado de nerviosismo que luego quedaba capturado por la cámara. Aunque poco convencional, este método resultó ser muy efectivo para obtener reacciones genuinas de miedo y sorpresa, haciendo que sus interpretaciones fueran aún más creíbles en pantalla. Uno de los elementos más perturbadores de Los Otros es la condición que afecta a los hijos de Grace, Anne y Nicholas, una extrema sensibilidad a la luz solar que los obliga a vivir en la oscuridad. Este detalle no es solo un recurso narrativo, sino que está basado en una enfermedad real llamada xeroderma pigmentosum. Este raro trastorno genético provoca una hipersensibilidad a los rayos ultravioleta, hasta el punto de que una mínima exposición al sol puede causar graves daños en la piel y los ojos. Es una afección extremadamente rara, con apenas unos 1000 casos documentados en todo el mundo. La representación de esta enfermedad en la película no solo añade autenticidad a la historia, sino que también refuerza la sensación de peligro constante, amplificando la tensión y la atmósfera claustrofóbica que impregna la trama. Para mantener la coherencia visual y hacer creíble la condición de Anne y Nicholas, Alejandro Amenábar tomó una decisión radical. Los actores infantiles debían evitar la exposición al sol durante todo el rodaje, que duró aproximadamente 3 meses y medio. Esta restricción se tomó muy en serio. Alakina Mann y James Bentley fueron alejados de la luz solar para conservar su piel pálida, un elemento crucial para reflejar la fragilidad de sus personajes. Aunque se utilizaba maquillaje para acentuar su aspecto enfermizo, la producción se aseguró de que su apariencia fuera lo más natural posible. Durante el rodaje, los niños solo podían salir de noche, casi como pequeños vampiros, lo que ayudó a que su actuación resultara aún más auténtica y convincente. Nicole Kidman tuvo un papel clave en la elección de Eric Sykes para interpretar a Edmund Tuttle, el jardinero de la mansión. Tanto ella como su entonces esposo, Tom Cruise, quedaron profundamente impresionados por las actuaciones teatrales de Sykes, especialmente en las obras School for Wives y Kafka's Dick. Convencida de su talento, Kidman insistió en que Sykes fuera elegido para el papel, y su insistencia dio resultado. A su vez, Sykes expresó su admiración por Kidman y destacó su dedicación en el set, confirmando que su colaboración fue positiva y enriquecedora. Los Otros no solo fue un éxito rotundo en taquilla y con la crítica, sino que también marcó un hito en la historia del cine español. La película fue recibida con entusiasmo en los premios Goya, los equivalentes españoles de los Oscar, donde obtuvo 15 nominaciones y ganó en 8 categorías, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original, para Alejandro Amenábar. Lo más sorprendente de este logro es que Los Otros se convirtió en la primera película en la historia de los Goya en ganar el premio a Mejor Película sin contener una sola palabra en español. La historia de Los Otros tiene un fuerte vínculo con la experiencia personal de Alejandro Amenábar, algo que se refleja en el personaje de Lidia, la sirvienta muda. Lidia deja de hablar tras sufrir un trauma, un detalle que guarda paralelismos con la infancia del director. Cuando era niño, Amenábar pasó por un periodo de mutismo selectivo después de que su familia se trasladara de Chile a España, un silencio que se prolongó durante un año. Este episodio parece reflejarse en Lidia, cuyo mutismo en la película funciona como una representación simbólica del trauma infantil del cineasta. Uno de los momentos más inquietantes del filme es la aparición de una figura fantasmal en una escena clave. Esta imagen está inspirada en un cuadro prerrafaelita de 1855 titulado The Wounded Cavalier, del pintor William Shakespeare Burton.
Amenábar quería que Los Otros tuviera una atmósfera auténtica y profundamente inquietante, y uno de los recursos que empleó para lograrlo fue la iluminación. Muchas de las escenas más oscuras y tensas de la película fueron iluminadas únicamente con velas, sin ningún tipo de luz artificial. Esta elección estilística ayudó a crear una ambientación extremadamente realista y cargada de tensión, donde las sombras danzantes y la tenue luz de las velas aportaron un nivel extra de misterio y claustrofobia. La elección de Alakina Mann y James Bentley para interpretar a los hijos de Grace fue el resultado de una exhaustiva búsqueda que involucró a unos 5,000 niños. James Bentley fue seleccionado rápidamente para el papel de Nicholas debido a su naturalidad y vulnerabilidad. Sin embargo, encontrar a la actriz adecuada para el papel de Anne llevó más tiempo, ya que los productores buscaban a una joven intérprete capaz de estar a la altura de la poderosa actuación de Nicole Kidman. La meticulosa selección del reparto fue clave para el éxito de la película, ya que los jóvenes actores lograron transmitir una dinámica familiar creíble y conmovedora. Alejandro Amenábar, como muchos directores, decidió hacer un cameo en Los Otros, añadiendo un toque sutil pero inquietante. A los amantes del cine de terror les suelen gustar estos pequeños guiños que refuerzan la conexión entre el director y su obra. En Los Otros, Amenábar aparece en una de las escenas más perturbadoras, el momento en el que Grace descubre las fotografías post-mortem en un viejo álbum. Algunas de estas imágenes eran auténticas, mientras que otras fueron creadas específicamente para la película, incluyendo una en la que el propio Amenábar aparece retratado como uno de los difuntos. Este cameo, difícil de reconocer, añade una capa extra de misterio a la película y deja una marca personal del director en su proyecto. Los Otros también marca la última aparición cinematográfica de la actriz Renée Ascherson, quien falleció en 2014 a los 99 años. Con una extensa carrera en teatro y cine, Ascherson aportó dignidad y profundidad a su papel, enriqueciendo aún más la película. Un dato curioso sobre Los Otros es su inusual desempeño en taquilla. La película debutó en Estados Unidos en la 4ª posición del box office. Un inicio respetable pero no extraordinario. Sin embargo, en lugar de disminuir rápidamente su recaudación, como sucede con la mayoría de las películas, Los Otros continuó ganando popularidad, ascendiendo al segundo lugar 7 semanas después de su estreno. Este tipo de crecimiento progresivo es poco común en la industria cinematográfica, donde la mayoría de los filmes generan sus mayores ingresos en las primeras semanas. El éxito de Los Otros en taquilla es una prueba del impacto duradero que tuvo en el público y del poder del boca a boca. La película se convirtió en uno de los filmes de terror más exitosos de todos los tiempos, recaudando más de $200 millones en todo el mundo. Este logro es aún más impresionante considerando que fue producida con un presupuesto relativamente modesto de $17 millones. Su éxito financiero no solo consolidó a Alejandro Amenábar como uno de los directores más prometedores de su generación, sino que también demostró que el cine de terror, cuando está bien construido y con una narrativa sólida, puede atraer a un público amplio y superar todas las expectativas. El desenlace de Los Otros es uno de los más sorprendentes y memorables dentro del género de terror, cambiando por completo la perspectiva del espectador sobre la historia. El giro final revela que Grace y sus hijos son, en realidad, los verdaderos fantasmas, mientras que los intrusos que sienten en la casa son los nuevos propietarios vivos. Esta revelación obliga a reinterpretar cada escena anterior y permite comprender detalles que parecían inexplicables. Las puertas que siempre deben estar cerradas, la niebla que envuelve la casa como un velo entre el mundo de los vivos y los muertos, y la aparición fugaz del esposo de Grace. También cobra sentido la fotosensibilidad de los niños, las ventanas constantemente cubiertas y el comportamiento enigmático de los sirvientes. Se comprende que la supuesta enfermedad de los niños y la perpetua oscuridad en la casa no son meros elementos narrativos, sino metáforas de su estado como almas atrapadas, incapaces de enfrentar la luz de la verdad. Momentos desconcertantes, como la aparición de los intrusos, las reacciones del personal de servicio y la sesión de espiritismo, encuentran finalmente su significado con la impactante revelación final. Grace, en un momento de desesperación, mató a sus hijos, y ahora todos están atrapados en un limbo espectral. En conclusión, Los Otros es una película que ha logrado dejar huella gracias a su atmósfera inquietante y sus interpretaciones memorables. Alejandro Amenábar supo combinar magistralmente los elementos del cine gótico con una narrativa envolvente, convirtiéndola en un clásico del género de terror. Si quieres descubrir más secretos detrás de cámaras y curiosidades sobre películas icónicas como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios qué película te gustaría que analicemos en el próximo video y tu opinión sobre Los Otros y este análisis. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.